Este es Diálogos Eco-Budismo, una serie desde América Latina sobre las conexiones entre ecología y budismo y las maneras como se pueden nutrir mutuamente para contribuir a la preservación de los ecosistemas y la acción ecológica espiritual. En cada episodio discutiremos sobre distintos temas, textos, autores o autoras que nos despiertan nuevas reflexiones, miradas o proyectos concretos para el desarrollo de comunidades budistas sostenibles en el tiempo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en este podcast del Laboratorio Ecobudismo, que es un laboratorio creado hace no mucho tiempo atrás y que emerge como una red ejecutora, colaboradora, creativa y participativa que permite analizar nuevas interpretaciones e ideas con bases budistas e interactuar con diversas entidades culturales, científicas, académicas, educativas, etcétera, etcétera. Ya no digo más, solamente ya tienen nuestra entrada en el podcast y solamente decirles que nos sigan a través de las redes sociales de Instagram, Laboratorio Ecobudismo. También pueden vernos en la página web laboratorioecobudismo.com. Bien, el día de hoy estamos reunidos y reunidas con una persona muy importante dentro de lo que es el desarrollo del budismo Zen en América Latina y específicamente dentro de nuestra vecina, porque yo estoy en Chile, nuestra vecina Argentina, ¿no? Tenemos ahora, nos está acompañando la maestra Doce Labate, quien ella es el abad o la abad más bien y responsable del templo Zen Shobogenchi, que se ubica en el norte de Argentina, en la ciudad de Córdoba. Vamos a conversar con la maestra a propósito también, no solamente nos va a contar ella de cómo queremos saber de su vida, ¿no? Queremos saber un poquito cómo empezó el budismo en la vida de la maestra para también tener un poquito de conocimiento de esa parte quizás más personal de su vida para luego ir desarrollando un diálogo en torno a una situación que fue muy compleja, ocurría en septiembre de este año 2024, a propósito de los incendios que hubo en Córdoba y poder también adentrarnos en esta temática, ¿no? Que son el daño de la naturaleza y cómo el templo está evaluando, está reflexionando en torno a esta situación. En fin, toda una cuestión que tiene que ver con budismo y ecología y por eso estamos en este diálogo. Muy, muy bienvenida, maestra Doce. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, la primera pregunta es justamente, ¿cómo pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Nos puede contar un poquito de cómo entra el budismo en su vida y actualmente cuál es el desarrollo y el papel que está cumpliendo en el templo? Hoy la verdad que tengo un profundo agradecimiento a estos como caminos del destino de haberme encontrado con el budismo. Me encontré en la adolescencia, ¿sí? Ya casi cercana en sí mismo a los 19 años, pero en mi casa había muchos libros y mi padre sigue siendo la verdad un gran lector. Interesado en las mitologías y en la historia. Así que tuve como un gran acceso a las bibliotecas, no tuve así. Tuve unos momentos en la infancia como de búsqueda y esto de la mística, estas cosas que nos preguntamos en la niñez, que es tan natural, ¿no? ¿Dónde termina el cielo? ¿Qué pasa cuando morimos? Y sí tuve un hecho, también en la adolescencia, a los 13 años, fue que falleció mi hermana, ¿sí? Mi hermana tenía 17, entonces de estar viviendo, bueno, como estos desarrollos, la escuela, la secundaria, digamos, la vida, podemos decir, en su linealidad, la irrupción de la muerte de una manera tan cercana, fue algo que realmente me basculó la vida, ¿sí? Así que toda la adolescencia fue como muy intensa en esto de buscarle un sentido.
porque también sentía que como que las propuestas de lo social, ¿sí? Esto de estudiar, volverse profesional, no sé, casarse, una familia, como en ese formato, estoy hablando de los años 80. eh, la verdad es que me parecía que había como una gran pérdida de tiempo, ¿no? Que había que estar conscientes de la posibilidad de estar vivos y de vivir a fondo, cosa que también trajo sus cuestiones como muy delicadas, ¿no? A los 17, 18 estar como en ese como con ese ímpetu, pensando de que hay que hacer todo aún lo que a una le da miedo para no perder el tiempo y experimentar, bueno, puede ser también un poco riesgoso. Y entré en el conservatorio, ¿sí? Quería estudiar neurología por un lado. Y cuando terminé la secundaria y los mecanismos de la memoria y todas estas cuestiones, y al mismo tiempo también entré en el Conservatorio de Arte Dramático. Y Mm, allí tuve un director que me dio a leer ese pequeño libro de Herrigel tan hermoso del Zen en el arte del tiro con arco. Y luego en estas cuestiones, en los entrenamientos, hacíamos entrenamientos antropológicos, físicos, bien, bien intensos. Tuve un compañero que había ido a un dojo zen y que había visto un libro en mi casa del budismo Mahayana, que había agarrado de la biblioteca de mi padre y que dije, ay, mira qué bien cómo es que explican el universo y las fuerzas del universo. No sabía que existían, estaba como muy conmovida con esto, pero no sabía que había una práctica. Así que él me invitó a entrar al dojo. Y yo que había hecho miles de cosas, hacía acrobacia, danza, ¿sí? Porque en el teatro antropológico se trabaja mucho con el cuerpo. Me quedé quieta, sentada por primera vez y sentí que era lo más fuerte que había experimentado en mi vida. Y mm, sobre todo que veía alrededor que los demás podían quedarse quietos en el dojo y yo no. Y entonces no podía entender cómo puede ser que una no pueda estar dentro de su cuerpo en paz y en calma, ¿sí? Como soy una persona, o por lo menos lo era más en esa época, si hablo con benevolencia, bien testaruda también, dije, bueno, realmente quiero ver hasta dónde me lleva esto. Y al tiempo, como al año, un poco más, no, a los 2 años, bueno, entre idas y vueltas, me peleaba un poco con la práctica. Eh, Pedí la ordenación de Bodhisattva, igual sabía que quería que eso fuera de alguna manera como un vector creativo en mi vida. Sentía el impacto que estaba teniendo, de cómo me estaba de alguna abriendo espacios en esto de ir pacificándome y igual encontrar cosas de la propia naturaleza. O sea, realmente en Sazen, por ejemplo, a los 19 años me di cuenta que tenía un montón de imágenes muy violentas. No conocía mi violencia viéndola tan claramente, ¿no? Porque frente a la paciencia de la práctica, igual las imágenes que me aparecían era que yo me quería levantar y pegarle al monje que estaba dirigiendo en la cabeza. Y a los 2 años, 3 años, después de la ordenación de Bodhisattva, lo conocí al maestro Kozen, Thibaut, al heredero del Dharma de Taisen de Shimaru, y eso me fue una revolución interior. Mm, No había, o sea, no me había cruzado todavía realmente con un ser humano que me impacte con esa fuerza. Así que decidí seguirlo, muy a pesar mío, porque también peleándome, porque tenía como serios conceptos sobre la independencia y la autonomía, entonces tenía grandes dificultades de poder aceptar tener un maestro. Y realmente agradezco a la vida, fui, lo soy aún en América Latina su secretaria y su traductora y viajamos mucho por América y yo empecé también a ir a Francia y a traducirle dentro del dojo sus enseñanzas del francés al español.
Así que, bueno, fue realmente hace 35 años que practico Zazen. Ujú, Eh, Recibí la ordenación de monja en el 92, tenía 23 años y, y desde ese momento me siento profundamente discípula del maestro Kozen y del linaje de Shimaru. Y justamente ya de Shimaru estoy traduciendo unos kusenes, unas enseñanzas de él en este momento en el dojo, y yo digo que este hombre llegó en el 68 a Francia solo y ya habla de la crisis civilizatoria y desde su mirada de cómo realmente el Sazen puede ayudar a la humanidad a armonizar en un equilibrio el cerebro derecho con el cerebro izquierdo, ¿sí? Nuestras capacidades empáticas y de compasión con este exceso de racionalismo que tenemos en los últimos miles de años de historia y que, bueno, socialmente nos hemos construido desde ahí. ujú, Y, y luego estaba viviendo en Europa en un momento, siguiéndolo al maestro, y sentí que necesitaba volver a América Latina, aquí a la Argentina. Viví un tiempo también en Uruguay. Eh, Allí hicimos el dojo en Montevideo y luego me volví a la Argentina y, y en el año 2005 me fui de Buenos Aires, estuve 5 años en Buenos Aires y me vine para aquí a Córdoba. El templo Shobogenshi en su historia en realidad fue un movimiento de la Sangha porque el maestro Kozen no quería un templo, prefería que estuviéramos más como nómades y alquilábamos lugares para hacer los retiros que en general estaban un poco destruidos, entonces los arreglábamos, los dejábamos mejor, estábamos en esa dinámica. Y en un momento la misma Sangha le pidió a él que queríamos un lugar donde pudiéramos también expandirnos no solo en el Zazen, sino en buenas prácticas. ujú, Y bueno, él al principio no quería y luego encontramos este lugar en el Ojo de Agua, que está en una de las laderas del Cerro Uritorco, que es un cerro mítico aquí en el Valle de Punilla, de los antiguos comechingones. Y, y donde justamente en el lugar hay ruinas muy antiguas de los antiguos pobladores, o sea, ya Capilla del Monte tiene 400 años, pero los comechingones, obvio que son mucho más anteriores que los españoles. Eh, Hay un ojo de agua, hay agua en el lugar, y cuando el maestro Cosén hubo una colombiana que vino a un retiro, un campo de verano en la cual estábamos discutiendo esto, y la colombiana se acercó y le dijo: maestro, yo conozco el lugar que ustedes están buscando, y, y fuimos al lugar al final del retiro y él dijo: sí, ok, es aquí. Y fue muy interesante porque éramos una sanga de muchos jóvenes, no teníamos ningún formato, digamos, social, formal, asociativo, desconocíamos completamente, no teníamos dinero tampoco, y en 2 meses hicimos todo. La cuestión de focalizar, ¿no? Y de la capacidad que tenemos como seres humanos de crear realidad cuando el espíritu está claro. Y también otro aspecto bien interesante del desarrollo del templo es que, bueno, no había nada, absolutamente nada, son 40 hectáreas de puro monte, monte nativo, que queda muy poco en la provincia de Córdoba, queda solo un 3%, que es parecido como casi al monte chaqueño, más al norte, y fue muy interesante varias cosas en el desarrollo histórico de, bueno, ya hace 20 años, más de 20 años que estamos allí. Algo que yo rescato fuertemente, una fue que no teníamos dinero. Entonces, que el no tener dinero, no solo, bueno, no teníamos otra posibilidad que ir haciendo las cosas de a poco y a pulmón. Y esto de entrar en relación con los lugares, ¿no? Como antes que empezáramos a grabar, yo te decía que yo siento profundamente que el budismo en su raíz
es ecológico, no hay otra posibilidad. O sea, no hay otra posibilidad, va de la mano, no puede haber separación en esto, ¿no? Y que ya de por sí, como gesto ecológico, nos sentamos, detenemos el karma del pensamiento, el karma emocional, el karma de la acción, y paramos todo karma y entramos en sintonía y en vibración con absolutamente todas las existencias del cosmos y todos los tiempos, ¿sí? Hacemos eso, entramos en esa dimensión, focalizamos la energía para entrar en esa dimensión del tiempo, ¿sí? Sobre todo el tiempo más que del espacio, pero ujú, en ese armonizarnos, claro, luego salimos a la vida diaria y cómo se actualiza eso, ¿no? ¿Cuál es el buen gesto? ¿Cuál es la buena acción? ¿Cómo se expresa ese koan, esa paradoja realmente? Y ujú, en ese sentido, ahí me parece que se abre una ventana realmente muy profunda, que decía que yo tuve la suerte, agradezco, haber podido crecer cerca de la naturaleza, ¿sí? O sea, tuve una infancia en ríos, en aguas, en campamentos, ¿sí? La naturaleza me fue algo cercano, los bichos, el embarrarse, todo esto, ¿no? O fue algo constitutivo, pero me crié en una ciudad, ¿sí? ujú, Entonces vengo de Buenos Aires, ya hace casi 20 años que estoy viviendo aquí, en Capilla del Monte, en relación a justamente me vine en función del templo, me vine en función también porque el maestro Cosén venía todos los años aquí en el verano a dirigir el campo de verano, entonces, bueno, que se pudieran generar las mejores condiciones para la práctica y que él pudiera dar su enseñanza. Y lo que fui descubriendo en estos 20 años fue que actualizar esto de estar en armonía, ¿no? Y la relación con la naturaleza eh, implica despojarse de muchas lógicas que tenemos, ¿sí? Lógicas que han venido en la transmisión, digamos, de abuelos, padres, ¿sí? Familia, en las tradiciones familiares, pero sobre todo en la educación que hemos recibido, ¿sí? Lógicas que vienen de modelos profundamente antropocentristas, ¿sí? Modelos que querramos o no, más allá de las prácticas espirituales que tengamos, estamos atravesados por dinámicas del consumo, ¿sí? Que influencian enormemente en nuestro pensar, sentir, ¿no? Y en nuestra relación con el deseo. Entonces, hasta que no le entremos realmente a ese entramado cultural que está en nuestra información celular y psíquica, ¿sí? ujú, Y cultural, esto de ir entendiendo, bueno, de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la relación que necesito actualizar con el monte, con los árboles, con qué leña tomo, qué leña no, cuánto me ujú, expando, qué pasa con la energía? Nosotros tenemos placas solares y para algunas herramientas podemos usar el generador, estamos virando todo hacia lo solar. Digamos, hemos crecido en 20 años porque la Sangha y el espacio es un lugar que alberga 100 o 120 personas en los campos de verano, ¿sí? ujú, Entonces el impacto nuestro como humanos, también en la naturaleza, es potente, ¿sí? ujú, claro, Eh, entonces hay muchas lógicas a desandar, ¿sí? A poder entrarles desde la compra de los alimentos, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto plástico absorbemos? Porque en realidad el plástico que absorbemos luego termina en un basural acá a 5 kilómetros. Claro, no me termina a mí en el templo, pero al final, si no le entro a justamente estos dos pilares, ¿no? La impermanencia y la interdependencia, ujú, tengo que percibir toda esa red de interdependencia, ¿sí? Es como en un momento solemos tener un barcito en los campos de verano, ujú, eh, en los momentos en que no estamos específicamente en retiro, en la sesión intensivo, y, y comprábamos unos juguitos de marca de cartón, ¿sí?
y comprábamos unas gaseosas también, ¿sí? ujú. No voy a nombrar las marcas. Y en un momento yo dije, la verdad es que me parece que sería interesante que pudiéramos cambiar nuestros hábitos alimenticios, ¿sí? Y entonces poder ofrecernos y a las niñeces que están aquí jugos, ¿sí? Porque estas gaseosas no solo es uno de los mayores contaminadores de plásticos del planeta, sino que es responsable de estar secando toda una región de México. Ujú, Entonces es una información que no circula tanto, pero que hay que empezar a entender cómo es esta trazabilidad, ¿no? Los dueños de estos jugos de naranja son los mismos que están haciendo quemas enfrente de Rosario, en las islas que están allí en el Paraná. ujú, Entonces, estos tejidos de información para saber dónde uno pone la buena acción de su energía vital, ¿no? Ok, tenemos que comprar comida para abastecernos, o sea, acciones, usamos los autos todavía, pero por lo menos ir responsabilizándonos en el impacto, ¿sí? Y no repetir las mismas lógicas que tenemos en el cotidiano en la ciudad, ¿sí? Aun si en el templo tenemos agua a granel porque hay arroyos, empezar a entrar en otra relación, ¿no? Con los recursos y con la energía. Y de por sí darnos cuenta de que estamos dentro de una gran sopa del tejido de lo vivo. Entonces los árboles también hacen sacén con nosotros, ujú, los pájaros también, y entrar en esa relación con los elementos. Y yo no dejo, me doy cuenta que es un camino en los cuales en estos 20 años eh, siento que ese lugar es un lugar privilegiado para hacer zazen, porque a veces hay unos silencios de la naturaleza realmente. La naturaleza es muy fuerte, ujú, sostiene un montón. y, y es profundamente una bendición poder estar en esos contextos, ¿sí? ujú, Y comprender que realmente en estos tiempos mi percepción es que lo que está pasando duele, estemos cerca o lejos, duele, duele, estamos en unidad, entonces duele esto de ver de que realmente somos seres divinos, somos Budas vivientes y pasamos de largo. Hay algo que de la magia y del milagro de la existencia que no la estamos viendo, que seguimos repitiendo dinámicas como si estuviéramos en la época de Cromañón, en la cual estoy de desacuerdo contigo, Elvira, y te tiro una bomba en la cabeza, y que en ujú, la relación con la avidez, ¿no? Con ese justamente esta dimensión con el deseo básica, primaria, la queremos seguir resolviendo afuera y lo único que sigue creciendo en estos 2000 y pico y más años de historia, ¿sí? Porque en realidad los seres humanos tenemos una historia antiquísima, mucho más ujú, que los 2000 y pico que nos cuentan, eh, algo de buscar la consumación del deseo afuera y que lo único que crece es nuestro espíritu depredador. ujú, Y, y que esto genera cada vez más sufrimiento en las comunidades y en la tierra también, entender de que la tierra forma parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque si los árboles no nos regalaran el oxígeno cada vez que respiramos en la meditación, estamos tomando ese oxígeno que nos regalan los árboles, que nos regalan los océanos y que son seres vivos. Pero hemos sido tan en la tradición, no estoy hablando del budismo, estoy hablando del contexto cultural, tan antropocéntricos que solo le habilitamos lo vivo y la conciencia a nosotros como humanos, ¿no? Y el resto que vive, que percibe, que es sensible, que se estresa, que conversa, que se pasan datos, ¿sí? E información, que es un mundo maravilloso. eh, Creo que, bueno, que es quienes nos van a salvar realmente. Eh, Tenemos esta dimensión de brutalidad. Y entonces, hablando de la brutalidad, bueno, los incendios, como me preguntaste,
de septiembre. Siempre ha habido incendios, ¿sí? Mucho por también eh, esta cuestión que me parece que tenemos que rever la educación, ¿no? Tenemos que rever profundamente los modelos y las miradas educativas porque por ahí somos libros caminando, pero hay una relación básica con la vida y con los entornos que se nos escapa. Y hay de todo, ¿no? Ha habido incendios intencionales, ha habido incendios como de accidentes, que la gente tira cigarrillos por la ventana y estas cuestiones. Toda esta zona cada vez más está viendo una sequía extrema, o sea, estos incendios de septiembre, hacía 8 meses que no llovía. Pero hay algo que cambió y que me parece que amerita también nombrarlo. En el 2020, el año del confinamiento, ¿sí? Y de la pandemia, hubo un momento en la Argentina que había 17 provincias prendidas a fuego. Uf, terrible. Nosotros en el templo vivimos en ese año 3 meses de fuego, desde agosto hasta noviembre, rodeándonos y realmente yo tengo que agradecer creo que el templo. Pensé en un momento en Dogen, dije, bueno, a Dogen se le quemó 2 veces el templo, bueno, si perdemos todo, perdemos todo. Es así, hacemos zampai, nos rendimos frente a lo que es y la vida continúa, ¿no? Ahí es como el Mm, fuego es una inmensa enseñanza sobre la impermanencia, ¿sí? Y mm, sobre que, bueno, todo es ilusión realmente. Es muy fuerte porque realmente atraviesa el cuerpo, esté cerca o lejos, saber que está, la potencia del fuego como elemento es, como fuerza del espíritu es impresionante. mm, Eh, y esos 3 meses del 2020 fue la primera vez que, puedo decir, los fuegos fueron violentos, pero hubieron como otras situaciones eh, unas muy hermosas, ¿no? Lo que se vivió a nivel humano frente a la urgencia, el tejido humano y solidario de la gente, una experiencia, mira, diga esto y me vuelve a agarrar escalofríos, una experiencia espiritual, mm, puro agradecimiento, la fuerza del espíritu, la fuerza del amor, la generosidad, realmente darnos cuenta de que nuestra naturaleza profunda es amorosa, es solidaria, es generosa, o sea, no cabe duda, ¿no? No tiene nada que ver ni con la competencia, ni otras explicaciones que nos dicen de nuestra humanidad, ¿no? Realmente fue una vivencia con la gente impresionante, de mm, hermandad, hermosa. El templo se salvó justamente hubo gente de un barrio cercano que estuvo durante 15 días de la mañana a la noche llevando tachos, o sea, en pleno monte, mm, sin parar, sin medir, ¿no? La energía de cuánto doy, cuánto no doy, bueno, todo este fenómeno duró 3 meses, ese aspecto fue maravilloso y hermoso, el comunitario y el tejido comunitario, la fuerza. Lo que fue difícil fue a nivel político. Fue la primera vez que a los pobladores nos cerraban los caminos a defender nuestros lugares mm, y a salvar los animales y el concepto es que hay que salvar a las casas, los animales y el monte no entran dentro de un concepto a cuidar y de lo vivo, ¿sí? mm, Luego conversando con las fuerzas, digamos, bomberos y quisimos hacer luego al año siguiente unas reuniones para ir tejiendo, bueno, este tejido social de prevención, de haber aprendido de la experiencia. Todavía hay muchísimo trabajo para hacer, pero esa fue la primera instancia del 2020 que fue decir, ah,
esto ya está pasando de otro orden, ¿sí? mm, Estos incendios ya tienen otra fuerza. Entonces, ahora cuando en septiembre, luego de 8 meses de sequía, y tuvimos otro incendio muy fuerte el año pasado, también en el 2023, que se quemó todo el Cerro Uritorco. eh, el fuego no se expandió en ese momento gracias al viento, gracias al espíritu del viento, que volvió a llevar el fuego sobre lo quemado. Este año del 2020 el fuego casi entra en Capilla del Monte y fue apagado por las lluvias, por el pedido de ujú, lluvias de la gente. O sea, desde mi experiencia, más allá del gran labor inmenso de los brigadistas, de la gente de civil que se arremanga para ir a apagar el fuego, de los bomberos también, o parte de ujú, los bomberos. Bueno, creo que rezar en los altares siempre tiene su fuerza, claro. definitivamente, y bueno, y que los espíritus están ahí acompañando, así que todo el agradecimiento a esto. Mm, Y, y este año lo que se vio claramente, así como el 2020 había sido una pastillita, es que, bueno, hay partes de las fuerzas económicas que quieren que los montes y que las selvas que quedan se quemen, ¿sí? Y que hay entramados, ¿sí? Operativos, realmente, mezcla entre privados y fuerzas estatales que operan para que esto pase, ¿sí? Y que hay situaciones que tienen que ver con la codicia, con el enriquecimiento. Y yo creo que ese es el aspecto como más duro a ujú, asumir y a integrar de nuestra realidad, que es mucho más violento que el fuego, ¿no? mm, Esta instancia y, y bueno, y que estamos entonces en un momento, me parece que estamos en un momento histórico de la humanidad, realmente. mm, Y que es responsabilidad de todas y todos tomar conciencia de esto y hacernos cargo de cuál es nuestra relación con la vida, nuestra relación con la muerte, nuestra relación con el tejido de lo vivo, eh, con el planeta, con el presente y con el futuro, ¿sí? Y que es ya, o sea, ya estamos llegando tarde. ujú, Eh, ujú. Sí, tal cual. Bueno, Eh, tremendo, ¿no? Tremendo. Primero, gracias por compartir también tu historia personal, en primer lugar, porque me parece una maravillosa historia, pero también algo que viene desde algo muy, muy desde, pues pues simplemente de la experiencia de vida también y cómo se fueron tejiendo las cosas para llegar al budismo, que me parece muy linda también la forma como sucedió todo eso y todo lo que nos está relatando ahora con respecto bueno, a esta situación específicamente en Córdoba, ¿no? En el templo en el que residen y también con todo el contexto natural, cual Córdoba es justamente como ya mencionabas, un lugar donde es recurrente, los incendios no son lugares bastante secos y que se ha ido cada vez aumentando la desertificación en esa zona. Bueno, también acá yo lo hablo un poco por Chile, estamos en una situación muy similar, con muchos incendios, muy preocupante. Lamentablemente también sucede que esto se empieza a normalizar. Entonces, cuando se empieza a normalizar, casi que el que haya incendios es normal, ¿no? O sea, como normal en el sentido de la intensidad, ¿no? Efectivamente, los incendios siempre han existido incendios, pero el ya normalizar algo que incluso, como bien decías, también hay un entramado operativo económico detrás, porque sucede también acá, ¿no? Eso es preocupante porque ya no solamente estamos normalizando algo que puede ser
en ciertos momentos específicos natural, ¿no? Pero estamos sumando a eso y metiéndolo a cuestiones que no son naturales, ¿no? Son incendios producidos con intenciones. Entonces, eso es bastante complejo. Me llamó mucho la atención también lo que ella quería hacerte, hacer esta consulta de cómo, considerando aparte esta primera experiencia que tuvieron en el 2020 y ya luego ahora, ¿no? También el 2024, en estos últimos incendios que hubo, ¿cómo funciona el templo en relación a la comunidad alrededor? Cuál es la dinámica que hay ahí? Partiendo un poco también de que ya habías comentado de que el templo en sí tiene una forma de estilo bastante ecológica en su manera de habitar el espacio. Si nos puedes contar un poquitito cómo está cumpliendo un rol en ese sentido. No sé si hacen permacultura, si es que hay quizás también otras prácticas en que también desde ahí se puede observar un ejemplo a seguir y cómo eso sale hacia afuera en la comunidad alrededor bueno, de Capilla del Monte. Vale. Bueno, el templo en el lugar que contaba que está, hay bosques de algarrobos, ¿sí? Y de quebrachos y algunos árboles que tienen 1000 y pico de años ya, ¿sí? O sea, son bosques muy antiguos. Hay un árbol, por ejemplo, un algarrobo de 3 patas que tiene 1400 años, puedes pasar por debajo, ¿sí? Parece una especie de ente que va a levantarse y salir caminando. En esto que digo de ir despojándonos, ¿no? De dónde venimos, ¿sí? De acostumbrados a comprar las cosas en el supermercado y a resolver las cosas con dinero también. Bueno, por ejemplo, uno de los procesos fue darnos cuenta que la algarroba es un alimento de los pueblos originarios de aquí, ¿sí? Se hace harina algarroba, es súper proteico, y recién, me da un poco de vergüenza, pero es la verdad, recién lo incluimos en nuestra dieta hará unos 3 años. Y que Ujú, empezamos a cosechar las vainas de algarroba, que tenemos un bosque inmenso que todos los años nos llena, así como una capa de suelo de toda esa comida. Eh, bueno, nos llevó nuestro tiempo darnos cuenta de que teníamos una cantidad de comida gratis que dejábamos tirada ahí y que si no la íbamos a consumir nosotros, la podía consumir la gente del pueblo. ujú, Eh, en el templo, bueno, tenemos este cuidado en nuestra relación con el agua, ¿sí? Este cuidado con el agua, por más que tengamos estas fuentes y estos ojos de agua. Tenemos una gran huerta que estamos intentando producir para por lo menos autoabastecernos los que vivimos allí, que en este momento somos entre 7 y 8 personas. Entonces, en las prácticas diarias tenemos 1 o 2 días que vamos todos a trabajar a la huerta y a mí me parece que es un espacio muy importante, ¿no? En que la fuerza de de la meditación, la energía que da, ponerlo en se dice el SAMU, ¿no? En el trabajo comunitario, que es una enorme medicina al espíritu, pero esto de ponerle el cuerpo, ¿no? También, de meter las manos en la tierra, de agarrar una pala, agarrar un pico, ¿sí? Volver a recuperar nuestros cuerpos, porque me parece que el entramado cultural también nos está eh, como tomando energía vital, más desde los dispositivos electrónicos y deprimiendo los cuerpos. Entonces, la naturaleza es súper generosa, la tierra devuelve un montón de energía vital, recicla un montón, y aun si en el espacio tenemos algunas cabañas y dormitorios comunes, la gente se queda en carpa en los retiros de verano. ujú, Tenemos colchones, ¿sí? Que ofrecemos, colchones buenos para que uno pueda realmente descansar bien, pero esto de estar cerca de los elementos, ¿sí? De volver a estar con el viento, con el alba, con los pájaros a la mañana,
con la luz, siguiendo el ritmo de la luz, ¿no? La luz natural, volver a esa relación con el sol, ¿no? Las estrellas, el cielo, volver a recuperar todo eso que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Es solo recordar, no es algo a tomar afuera, es algo de volver a habitar. En esto que comentaba que al principio en el desarrollo estuvo muy bien ir resolviendo de a poco y tener pocos recursos económicos, la manera en que resolvimos los baños fueron con baños secos. ujú, Entonces, separamos la materia fecal y la orina se degrada con agua y puede ir a la tierra sin problema, y la materia fecal la mezclamos en unos tachos, o sea que están como debajo de los inodoros, con ujú, acerrín, ¿m? Y eso se deja compostar un año. ¿Sí? Lo dejamos compostar un año al sol, porque las altas temperaturas destruyen la Escherichia coli, y eso después puede ir a la tierra como composta. ¿M? Y fue muy interesante también ese proceso, porque al principio lo hacíamos un poco como laboratorio, y luego que empezamos en el entramado, bueno, o sea, estar legalmente con la municipalidad de Capilla y tener los papeles y los planos y todo esto, terminamos trabajando con las universidades, y mm, justamente una de las cosas tan fuertes que planteaban la gente del INTA, de la universidad, que también estaban trabajando con equipos extranjeros, es que en ese momento, ya esto debe haber sido hace fácil unos 10 o 15 años ya, 10 ujú, años seguro. El problema, por ejemplo, de cloacas en la Argentina era inmenso, o sea, había un 50% de la población sin cloacas. Y los baños secos podría ser una enorme solución a esa problemática. Lo que pasa es que hay que cambiar las maneras de vuelta, las prácticas, las maneras de pensar. ujú, Y que claro, cuando uno está en lugares de sequía y de repente baja a la ciudad y ve los inodoros con agua, es como, ¡ay! Es increíble, ¿sí? Pero esta cosa que tenemos que ver, ¿no? Realmente, nos reímos por suerte, pero tenemos que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de los incendios, eh, luego aparecen estas cuestiones que, bueno, el Estado se pone al servicio de dar dinero a la gente que perdió los campos. ujú, Pero cuando se pierde el monte, las abejas no tienen de qué alimentarse. ujú, Y si las abejas no se pueden alimentar, la vida no prospera. ujú, O sea, si ellas no hacen su trabajo, si no polinizan, ujú, olvidémonos de que, bueno, que los caballos no tienen para comer, las vacas, las cabras, ¿sí? Entonces que la gente termina emigrando a la ciudad, ¿sí? claro. Y formando esos grandes cordones que hay alrededor de la ciudad de gente en situaciones muy precarias, realmente, ¿sí? Y de pobreza. Entonces, Ujú, es todo un circuito que son modelos de pensamiento, ¿sí? ujú, Y modelos de pensamiento que expresan vínculos con la vida, ¿sí? ujú, ujú, Eh, y que estamos, bueno, llegando en un momento donde realmente nos estamos confrontando de que tenemos que sacar y florecer todo nuestro espíritu creativo y reformular todo en pos de la vida. Y en ujú, esto, entonces, el templo. Bueno, los que estamos allí, como no vivimos del Zen, ¿sí? Los monjes que estamos viviendo allí y practicantes, bueno, recibimos practicantes, gente que quiere venir a quedarse un tiempo fuera de los momentos de los retiros en sí mismo. También bajamos a trabajar al pueblo, ¿sí? ujú, O sea, mezclamos un poco nuestra vida en el templo con la vida social y en la rítmica, ujú, para que todos podamos cuidar el desarrollo del templo y al mismo tiempo que cada uno pueda resolver las cosas que precisa resolver de su propia vida, ¿sí? Y claro. tratamos de ir danzando en este Ujú, sentido. El ujú, templo ha estado abierto a,
a espacios educativos que han venido de campamento, niñeces, han venido franciscanos también. Mm, Eh, digamos, el espacio está abierto realmente. ujú, También para la comunidad, como estamos en una zona histórica de Capilla del Monte, los primeros pobladores estaban allí en Ojo de Agua, ¿sí? Y la ujú, gente de Capilla te cuenta que cuando eran pequeños iban allí a robar frutas, porque estaba lleno de frutales, era como el lugar fértil, es una especie de vergel realmente. Estamos un poco como los guardianes de ese lugar, ¿sí? Hay que hacer ujú, 5 kilómetros por un camino de tierra, hay que llegar. Estamos en un ujú, espacio que no tenemos internet. ujú. Hicimos en un momento los estudios para tener internet, los cálculos, costos, antena, y terminamos de hacerlos, ¿verdad? Y dijimos, no, eso fue muy bien, ahora estamos muy felices de eso. Claro. Sí, se siente sí, fuerte cuando bajas y se siente el campo, realmente. mm, sí, tal cual. Eh, Así Ujú, que ahí estamos y ya el Ojo de Agua fuera del templo igual es un pequeño barrio, podemos decir. ujú, Entonces tenemos ya, sobre todo luego del 2020 todo un tejido comunitario, ¿m? Mucho también en relación a los productores, los alimentos, ¿sí? Comprar directamente a los productores, comprar directamente las verduras si tenemos excedentes, nosotros también avisar que ujú, podemos disponer de esto. Eh, Tenemos abejas, tenemos colmenas, así que estamos también creciendo despacito en la relación con las abejas y viendo cómo ellas nos ayudan y nosotras a ellas también. Y con expectativa de alguna manera también en algún momento poder hacer hongos, o sea, de ir en una dimensión de sustentabilidad y, y en este sentido venimos haciendo un trabajo importante en relación a los alimentos, ¿sí? ujú, ujú, A la gestión de los alimentos en los retiros de verano, que es un mes, que somos muchos, ¿sí? Y, y hay toda una fuerte como educación y transmisión, no solo lo que se cocina, cómo se cocina, cuánto gastamos. Es bien un hilado de gestión realmente y en los equipos de trabajo si no seguimos como las lógicas cotidianas, por ejemplo, en la Argentina, que es un lugar bien bizarro, supongo que en algunos lugares también debe ser similar, pero la relación con la economía y con los dineros es muy violenta, es muy salvaje, es muy inestable. Entonces, para poder seguir estando accesibles, a gran parte de la población, que por ahí no forma parte de población de privilegio, podemos decir, más allá de que hay una educación en cuanto al dinero y al crear realidad, ¿no? Y a que, bueno, cuando, de vuelta, como cuando compramos, pudimos conseguir el dinero para el ojo de agua de ujú, poder tener algo en el espíritu y poder crear esa realidad, ¿no? Salir de estos lugares de autovíctima también, ¿no? De no puedo. ujú, Eh, pues aún si hemos tenido como, no sé, un 200% de inflación, hemos dicho, bueno, no, los precios los mantenemos igual. Vamos a ver ujú, qué trabajo interno podemos hacer para poder tener los recursos que necesitamos para cuidar el lugar, pero que no sea en esto de alimentar la cadena, ¿sí? De que entonces es el otro que absorbe, ¿no? Y hemos ido experimentando estas lógicas y nos estamos dando cuenta que realmente se pasa de una manera muy noble y virtuosa. ujú, Y que forma parte, ¿no? De esta pregunta de, bueno, de qué se trata lo ecológico, ¿no? Realmente. De no circunscribirlo solo al cuidado de la naturaleza. Es un estado de espíritu. ujú, No es solo las botellas reciclables y separar. eh, ujú,
¿no? Hay algo también en esta relación con el deseo que plantea el budismo, ¿no? De estar libres de ese espíritu de avidez. Al final, cada vez podemos necesitar mucho menos y estar súper dichosas y dichosos y felices y expansivas con mucho menos. Y cuidar la práctica y transmitir estos patrimonios de la humanidad, porque son saberes ancestrales desde los inicios de los tiempos que trascienden el budismo, Ujú, eh, y colaborar en el tejido colectivo, ¿no? De esta emancipación realmente del espíritu. ujú. Gracias, maestra Doce. En verdad ha sido muy fructífero todo lo que está comentando, todo, bueno, toda la experiencia, lo que se está haciendo en el templo, magnífico, la verdad, y es algo que para nosotros también es justamente lo que nos interesa también manifestar, mostrar, que esto se conozca, se sepa también de lo que se está realizando. Y claramente da muchas ganas de ir mañana al templo. Vengan. Instalarse ahí, instalarse ahí, hacer todas las colaboraciones necesarias porque es muy motivante también, es muy motivante lo que están realizando y se agradece desde ya ese trabajo porque el que se esté haciendo esto en Córdoba, independiente que nosotros no estemos, o en mi caso no estoy allá, o las otras personas del Evo, quienes estén escuchando, ¿no? El dar esa colaboración en un espacio de 40 hectáreas y que también está replicándose en otras zonas de Capilla del Monte, evidentemente es un apoyo también al planeta y es un apoyo también a ir generando conciencia en esta situación tan urgente en la cual efectivamente nos encontramos. Para ir ya cerrando, porque la verdad es que hemos estado ya una hora que me pasó Pasó, uf. volando, fugaz. Solamente, bueno, un par de cosas. Quería pedir primero, si nos pudieras dar un consejo para esas sangas budistas que están en la urbanidad, que es un poco más difícil, ¿no? Porque en la parte, en la zona rural, en la zona de naturaleza, claramente la conexión es más rápida, es más fácil y de una otra forma uno genera una conciencia, ¿no? Más rápida en ese sentido. Pero en la parte de la urbanidad, de muchas sangas que están en ciudades, ¿no? En diferentes lugares, qué consejos darías en torno a esto, al cómo hacer este cambio de switch, ¿no? Esta deconstrucción del estilo de cómo estamos habitando para poder volver a retomar esta vida mucho más en esta interrelación con la naturaleza. Y finalmente también pedirte una especie de publicidad de lo que están, más que publicidad, es simplemente que nos diga cómo el público pueda contactarse con ustedes, si es que hay algún interés también de poder incorporarse a esos retiros, en fin. Súper, gracias. A ver, en relación a aquellos que están en la ciudad, mis más profundos respetos, porque realmente creo que hay que estar fuerte para estar en la ciudad en estos tiempos, ¿sí? No son las mismas ciudades ni los mismos contextos que hace 20 años, claramente. Eh, Me parece que, bueno, esto de a veces hacer un esfuerzo y practicar en conjunto, o sea, acercarse al dojo, juntarse con otros, o sea, continuar esas prácticas, es algo que fortalece fuertemente, ¿sí? Juntarse para practicar, porque, claro, el 2020 abrió estas posibilidades de los Zoom y también, bueno, para la gente que está lejos es genial, ahí está el recurso de poder hacer Zazen online, eh, o por lo menos la Sangha Kosen eso en un momento lo operativizó y lo continúa, pero esto que da el estar, ¿no? La presencia, ¿sí? Y que los corazones se sincronizan en el dojo y algo pasa como un gran fuego. No olvidarse de eso, no olvidarse que, que, bueno, que también podemos estar incómodos y que forma parte del movimiento de la vida, ¿sí? Y tener buenas estrategias. Creo que hay que mover, creo que hay que entrar y salir de la ciudad. Creo que así como
una puede tener buenos soundtrack, que la música es una medicina al espíritu, puede tener sus rituales también de bailar, que es una medicina al espíritu. eh, bueno, tener estas estrategias, ¿sí? De cada tanto estar con las patas en la tierra, cada tanto ir a mirar el horizonte, cada tanto salir de mi apartamento e ir a ayudar al vecino o a aquellos que están a 50 kilómetros y que están haciendo esto, de reforestar o de hacer una huerta comunitaria, o sea, involucrarse y mover el cuerpo Ujú. fundamentalmente, ¿sí? Entender cómo esto de lo básico, ¿no? De qué me vitaliza, qué me vitaliza. ¿Sí? Si me quedo demasiado quieta, tenemos cuerpos para caminar kilómetros, venimos de ahí, de la sabana, ¿no? Y que no es ir al gimnasio, entender de que no se soluciona con ir al gimnasio y que el yoga está bien, pero que necesitamos recuperar unas potencias. Y entonces la ciudad es un contexto justamente más hostil para esto y que entonces hay que estar pillas y pillos y trazarse buenas estrategias para volver a recuperar las potencias de nuestros cuerpos, fundamentalmente. Y esa alegría de vivir, que esa soberanía del espíritu me parece muy importante, más allá de todo lo que esté pasando, no perder esa soberanía del espíritu, ¿no? De celebrar la vida, que no significa estar disociadas o disociados, nada que ver. Eh, Frente al cuerpo como la superficie del impacto, ¿no? De lo que recibimos de afuera y lo que también emerge de dentro. Y en relación al segundo punto, el templo Yobogenshi, entonces estamos aquí a 5 kilómetros de Capilla del Monte. El próximo retiro grande es en el mes de enero. Hay 3 retiros de 10 días. Se puede hacer un retiro de 10 días, se pueden hacer los 3, se pueden hacer 2. Igual el templo en el año está abierto, no se puede comunicar. Desde allí en la asociación Zen de Shimaru, zendeshimaru.com.ar, teníamos un sitio web que era yobogenshi.com, que ahora lo estamos cambiando y virando a yobogenshi.org, pero si escriben allí o si se comunican también por las redes sociales, Instagram, hay un Facebook de Templos en Shobogenshi y hay un Instagram también. Bueno, a veces tardamos un poquito en contestar con esto de que no tenemos internet, pero contestamos y coordinamos para que quienes quieran venir, vengan. Y la Sangha tiene igual como una dinámica de calendario donde los distintos dojos del país, también hay un dojo en Chile de la Sangha Kosen y en Uruguay. Bueno, una vez al mes, igual fuera del templo, en el templo se hacen los retiros de cambios de estación. Ujú. Otoño, eh, invierno, primavera. Y este año hicimos una cosa muy bonita, que lo quiero compartir porque fue muy interesante, ¿no? Cuando recibí el Shio, ¿sí? Esto, la transmisión del Dharma, en esto de que el Dharma está vivo y se expresa según las épocas, las culturas, dije, uy, qué loco, ¿no? Soy mujer latinoamericana, ¿sí? Como, ¿de qué se trata? Y siempre festejábamos, hacíamos la sesión de noche de Año Nuevo el 31 de diciembre, ¿sí? Y nos generaba una dificultad con el calendario, porque luego venía el campo de verano y el orden de los retiros y los maestros y las maestras que dirigen o los monjes. Y este año dije, ¿y si celebramos el Año Nuevo como se celebraba ancestralmente en estas tierras? Mm, qué En bueno. el solsticio de invierno. Y celebramos ahí el Inti Raymi. Y hicimos la sesión que hacíamos el 31 de diciembre en ese momento del año y fue maravilloso, maravilloso. Entonces hay un volver a la tierra, o sea, el budismo también es eso, ¿sí?
ujú, y está libre de todo dogma. ujú. Eh, y Gracias. entender esto que nos vitaliza, ¿no? ¿Qué nos vitaliza? Sí, Uf, tal cual, ah, bueno, eso, tal cual, o sea, lo último también de este cambio que hicieron es justamente algo que hemos ido viendo y apuntando también en el laboratorio budismo, cómo el budismo de una otra forma, a partir justamente también de esta atención y observación de la naturaleza, empieza a generar un encuentro con esas otras tradiciones ancestrales que se encontraban ahí desde siempre, ¿no? Y creo que ese es el puente finalmente. Y es maravilloso porque lo hemos visto y escuchado en otras situaciones, en otros contextos, y que estén en esa sintonía, en esa resonancia que están creando con esta celebración, me parece fantástico, me parece muy bueno. Así que nada. ahí vamos. Y la Feliz. última cosa, ya que el lugar, el templo Shobogenshi, bueno, Córdoba tiene una gran tradición de medicinas, ¿sí? De Ajá. plantas medicinales. Y estamos en una farmacia. Y entrar en vínculos con las plantas Es es, más. Ay, sí, 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 es así. Es un viaje de ida. sí. Así que, ¿qué podemos decir? Puro agradecimiento y entender que al final con esto de los incendios y que el lugar, gracias, se sigue preservando muchas veces por fuerzas de otro orden. Realmente Ujú, es hilando esto también, que es un lugar, bueno, ahora sin internet, es un santuario. Yo lo estoy sintiendo como como un santuario, como más allá de reserva natural, y que tenemos un compromiso también con la provincia del cuidado del bosque. Y con los incendios han bajado muchísimos animales, muchísimos ujú, pájaros, o sea, ha explotado de vida, un vergel, un ujú, vergel. Estamos como guardianes de, de ese lugar que al mismo tiempo no nos pertenece, ujú, no nos mm, pertenece. Solo lo estamos aprendiendo a de qué se trata, cuidarlo ujú, y, y el lugar también se siente que hace 20 años que hace esa zen también con nosotros. mm. Así Esa, que, bueno, esa protección por los dos lados, ¿no? También. sí, va en ambos lados. La comunicación va en ambos lados. Es solo abrirse a esa escucha, ¿eh? Sacar Pues los muchas ruidos para gracias, abrirse a esa maestra. escucha. Gracias, Muchísimas Elvira. gracias. Ha sido maravillosa esta conversación. Estamos muy agradecidos, lo digo como a nombre del equipo de LEV y de todas las personas que estoy segura que van a estar fascinadas escuchando este podcast. Y bueno, nos estaremos viendo, espero, lo que vaya diciendo. Seguimos, el universo sigue tejiendo y nos sigue Así es, juntando algo que está pasando realmente. tal cual. Muchas Muchas gracias, gracias. maestra. Buen camino. Buen camino.